Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Bruno Bellido. Él es coordinador del Laboratorio del Mercado de Capitales de la Universidad de Lima, quien hoy día hablará con nosotros de un tema que en realidad no muchas personas lo manejan, pero que sí es importante porque define los destinos económicos de nuestro país. Y ese es el tema de la bolsa de valores. ¿Cómo está, Bruno? ¿Cómo está? Mucho gusto, encantado de estar en tu programa y pues encantado también de responder cualquier cuestionamiento o cualquier pregunta que desee. Encantado. Buenos días, buenas tardes. Así es. Así es. Bueno, hablemos un poco acerca del impacto de la pandemia. Estamos hablando de una pandemia que no solo ha afectado al Perú, ha afectado a todo el mundo, pero se habla de que Perú es uno de los países más afectados en el aspecto económico con esta pandemia. Entonces, coméntenos un poco del impacto del coronavirus en la bolsa de valores del mundo y de nuestro país. Correcto, sí, sí, con mucho gusto. En realidad, la economía en general, los mercados bursátiles del mundo y del Perú iban en una buena tendencia desde diciembre, empezó el mes de enero y todo comenzó muy bien. Iba en una tendencia ascendente, es decir, iba creciendo hasta que llegó el tema del COVID-19 que afectó a todos los mercados mundiales. En ese momento, cuando ya se dio cada vez las señales de este efecto de la pandemia, los mercados bursátiles lo tomaron muy seriamente, muy preocupados y cayó aproximadamente casi entre 34 y 40% la caída de todas las bolsas del mundo, no solamente Perú, sino cayó Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, China. Entonces hubo un impacto muy fuerte donde se resintió las bolsas de valores de todo el mundo. Quisiera comentarte y aclarar a todos tus oyentes que la bolsa de valores es un termómetro que mide el impacto de la evolución que tendrían las economías en cada uno de los países. Entonces, ante expectativas que pueden ser negativas, esas expectativas inmediatamente se traslucen básicamente en la bolsa de valores y el impacto fue muy negativo. Pensando lo que venía, inmediatamente tomaron posiciones en una liquidación de valores muy rápida que llegó a caer casi entre 30 y 40% muchas de las bolsas de valores del mercado mundial, ¿no? En el caso peruano, el impacto también fue muy violento. Todavía no nos recuperamos de esa caída, pero sí fue muy fuerte la caída en ese sentido. Pero a la pandemia, que fue algo que afectó a todo el mundo, hay que sumarle la grave crisis política que ha vivido nuestro país hace una semana. O sea, yo creo que justo al día siguiente de que Merino entró a la presidencia, se habló de la caída en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Cuál ha sido la afectación, la influencia, el impacto que ha tenido esta crisis política en la economía de nuestro país? Correcto. Muy bien, en realidad hagamos dos partes, ¿no? Lo externo y lo interno. Definitivamente el impacto de una situación externa que afectó a todas las economías y generó una situación de aislamiento social en el Perú que fue tomada como decisión del gobierno y nos evitó, digamos, por un tema de salud, tener contacto para que no haya estos inconvenientes, pero sí hubo un impacto en la economía. El crecimiento del PBI se cayó considerablemente. Adicionalmente a toda esa situación, como bien lo explicas, hubo el tema político, es decir, una situación de inestabilidad de decisiones que comenzaron a afectar no solamente al país, sino las variables macroeconómicas, por ejemplo, el tipo de cambio, el crecimiento del PBI, la decisión de inversionistas privados a la economía. Toda esa inestabilidad generó una mirada mucho más cautelosa de los inversionistas internacionales. ¿Qué estaba pasando, no? Todos estamos pasando por la misma situación del COVID, pero esta situación interna generó una situación cada vez mayor de impacto negativo en nuestra economía y en nuestra bolsa de valores que, por ejemplo, hace una semana, cuando se terminó el tema de la vacancia, la bolsa cayó 6.5% en un solo día, en un solo día. ¿Qué significa esto? Si lo comparamos con los últimos 5 años, fue la segunda caída más fuerte que tuvo la bolsa peruana. La primera fue el día que empezó el tema de la pandemia, que fue en marzo, que cayó 10% en los últimos 5 años. Y de ahí esta caída de 6.5. Obviamente, ya se ha ido recuperando, mejorando en este clima de expectativas nuevas, pero como tú comentabas, el impacto fue muy fuerte dadas las situaciones adicionales que sumamos la política, ¿no?
Definitivamente. Y también como país, justamente eso es lo que yo te quería preguntar, porque Sí. se ha hablado mucho de cómo nuestro país enfrentó económicamente esta pandemia. Entonces, más o menos, coméntame acerca de qué medidas se adoptaron y cuáles crees tú que deberían haberse adoptado, que no se tomaron en cuenta y que probablemente pudo haber hecho que el panorama sea mejor ahora. Bueno, bueno, buena pregunta en realidad. Nos agarró, bueno, esta situación de una que no esperábamos, el tema del COVID-19 nos agarró un poco complicado a todos los países, en particular Perú, no veníamos con expectativas de crecer 4 o 5% este año, se estaban tomando medidas para eso, tanto nosotros como todas las economías mundiales, y nos agarró desprevenido en realidad. ¿Y qué sucedió? Y creo que fue un ejemplo muy fuerte que podemos tomar hoy. Nos agarró desprevenido con el tema de la salud, hospitales, ¿no? Camas, tema logístico, para empezar, el tema de salud, ¿no? Es decir, cómo los atendemos a una población que venía sufriendo constantemente esta situación. No había los medicamentos y una serie de instrumentos médicos que necesitaba, más también el personal requerido a nivel nacional. Creo que eso fue un tema trascendental que a partir de ahora creo que cada gobierno podría tomar en cuenta para que no vuelva a suceder, es decir, la capacidad de logística y de recursos humanos que debe tener. Y hay un tema interesante que podemos comentar. Cuando uno observa esta situación que pasó en el Perú, la decisión del gobierno fue inmediatamente brindarles una asistencia económica, que son los bonos, para poder ayudar a que tengan alimentación. Pero ¿qué encontramos en esa situación? Que el país estaba no muy bancarizado. Es decir, las personas no tienen una cuenta donde podría haber facilitado el abono inmediato, que no solamente lo reciban rápido, sino que pueda ejercer el uso inmediato para la compra de alimentos o recursos que requiera la población, que fueron estos bonos que se dieron. Y eso también creo que es importante recalcar. Creo que ahora que se ha podido identificar a todas las familias, a todas las personas, y que se les van a crear las cuentas por el Banco de la Nación, que es una medida interesante, en la medida que podemos estar más bancarizados, va a ayudar en este tema a poder atender cualquier emergencia que se pueda dar en el futuro. Esperemos que no se dé, pero es un tema importante que podemos rescatar. Lo otro es que pues las vías de infraestructura son muy necesarias. Como hemos observado, la rapidez o el mecanismo es importante y pues en este caso también es un efecto que tenemos que ver qué tanta comunicación y qué tanta infraestructura tenemos. Las líneas de internet en todas las zonas del Perú, creo que por el tema educativo podemos tomarlo, ha sido un tema también que hay que ver cómo solucionarlo. Las tablets que se pensaban dar para el sector de educación se han demorado muchísimo por un tema de logística, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la persona, el niño, el alumno, pueda recibir sus clases, aunque sea con esta situación por internet? Creo que podemos también tocar ese punto, ¿no? Entonces, son varios aspectos que nos han enseñado a que no estábamos muy preparados para estas situaciones. Podemos haber tenido las buenas intenciones, pero creo que es momento que se ejecuten y se puedan tomar decisiones que permitan, en el lado de la salud, en el lado de la educación, en el lado de la infraestructura, poder avanzar más, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay quienes aseguran, Bruno, que ningún país estuvo preparado para la pandemia, pero Perú estaba mucho menos preparado que esos países. Y definitivamente una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia, que nos está dando la pandemia, es las carencias de nuestro país. ¿En qué se ha estado invirtiendo estos años? Hemos preferido invertir en carreteras, mientras hay muchos lugares en el Perú que todavía no tienen acceso a salud, no tienen acceso a servicios básicos como alimentación o es el mismo hecho de que no tienen acceso a tener agua potable para lavarse las manos. Entonces, Correcto, correcto. y lo que tú comentabas, la importancia de esta brecha digital que nos ha llegado en la cara y nos ha mostrado que la idea era hacer que los niños estudien desde su casa y hay lugares donde ni siquiera tienen un televisor los niños, o sea, y tienen Correcto. radio, zona comunitaria. Entonces, realmente nos está dejando grandes enseñanzas y está dejando un reto inmenso al próximo gobierno que va a tener que asumir todas estas consecuencias y ver cómo mejorar la estructura de nuestro país. Pero ya Totalmente de acuerdo. hablando de futuro, Bruno, lo más importante y la
pregunta del millón, que en realidad vamos a ver qué tan esperanzadora es tu vista, pero ¿cómo y cuándo se puede recuperar la economía peruana? Ya. Hay varios aspectos que quisiera comentarte, si me permites. Eh, a ver, uno ha sido que nos agarró en una situación complicada, como bien ya tú lo has comentado. Dos, es que se ha invertido en apoyar a la sociedad con recursos que tenía y que no tenía el gobierno, en el sentido de que ha podido apoyar con bonos para que puedan tener estos recursos de alimentos y las necesidades de medicamentos. Lo otro es que también ha generado durante lo que está durando la pandemia reactivación para que se contrate a más personas, es decir, se está invirtiendo en contratar recurso humano en empleo formal, que es otro problema también que tenemos. El tema de la informalidad ha generado muchos problemas que se han dado, o ya se ha percatado, y que creo que deberíamos sumar. ¿Por qué? Porque aquella persona que trabaja y no tiene, no está formalizado, no tiene seguro de salud. Es un Mm. inconveniente y no tiene su CTS, que también podría haberlo ayudado en esta situación de poder extraerlo. Y no tiene otros elementos que le permitan esos seguros ante cualquier eventualidad, la familia esté protegida. Entonces, hoy en día lo que necesitamos es lo siguiente, ¿no? Creo que en base a la pregunta, el gobierno ha destinado muchos recursos, casi 22.000 millones de soles, en mejorar la salud y reactivar la economía laboral, es decir, dar más trabajo. Todas esas circunstancias de dar un clima lo más rápido y atender a la sociedad está ayudando. Lo segundo es que progresivamente se ha ido reactivando la economía en etapas, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4 que estamos, en donde progresivamente se ha retomado la economía y la demanda interna se ha comenzado a recuperar y también la inversión pública. Entonces, un aspecto importante es cuánto de inversión pública se ha destinado para reactivar la economía, que por estas semanas ha tenido unos inconvenientes, pero creo que se vuelve a retomar. Entonces, la inversión pública destinada al gobierno, la reactivación en los temas laborales, la inyección en la infraestructura de salud y de educación va a generar, va a generar y está generando expectativas que el 2021 pueda, la economía que va a caer en promedio 12.5 este año, pueda aumentar entre 12.5 y 15% posiblemente el próximo año. Eso, ¿qué genera? Que hay expectativas positivas, pero debe estabilizarse toda esta situación que veníamos políticamente hablando, que se estabilice y continúe este canal. Por lo tanto, las medidas que se han ido tomando, que ha sido muy duro para Perú, ahora el próximo año hay expectativas muy fuertes. Una interna es lo que acabamos de conversar, que si todos estos mecanismos se van aplicando y la inversión pública se da, la inversión privada también ingresa, es importante, y la demanda se comienza a mejorar. Lo otro es lo externo que quería comentarte. Por el lado externo, en la medida que el mundo también se ha ido recuperando, China, que es un gran país que comercia con nuestra economía, en ese sentido, se viene recuperando a tasas importantes, es decir, su demanda interna comenzó a subir y demanda cobre, demanda zinc, molibdeno, estaño, oro, plata, no solo China, sino la demás economía. Pero como China es nuestro principal socio comercial, va a crecer 8% proyectado para el 2021. Este año está creciendo solo 2%, estaba entre una media de 5 o 6%, pero a pesar que no llega negativo, está creciendo en 2, pero el próximo año va a crecer 8 y nos jala a nosotros en la demanda de bienes y servicios. Por ese lado, principalmente minerales, que hace también que apoye que nuestro crecimiento esté más sustentado para el próximo año. Entonces, por el lado externo, hay un factor importante, el crecimiento del mundo y de China, y por el lado interno, las medidas que se han venido tomando ayudan a que la reactivación el 2021 pueda llegar a estar, como te comentaba, entre 12.5 y 15% de acuerdo a todos los estimados de los analistas y economistas. Entonces, yo creo que ese es un mensaje importante para la población, que pueda nuevamente ver que va a haber un retorno al empleo, a la empleabilidad, a la venta de sus bienes, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, puedan ver esa expectativa y puedan seguir ese canal, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Así es, pero ya a vista de un especialista en el tema, cuántos años crees que le demore al país volver al estado en el que se encontraba antes de la pandemia? Bueno, hay varios factores. Te voy a dar un indicador que justo comentábamos aquí en el laboratorio. Hay un indicador que se llama deuda
país, deuda del gobierno entre el Producto Bruto Interno del país, que hasta el cierre del año 2019, estaba en 26.5%. Es decir, el Perú se había endeudado un 26.5% de su Producto Bruto Interno. Es un ratio que usan todas las economías del mundo y nosotros tenemos un ratio bastante bajo, bastante bajo. El año 2020, este año, vamos a terminar en promedio en 34%. Es decir, la deuda que ha tenido que asumir el gobierno para poder, como conversamos, reactivar la economía y ver el tema de salud, se ha incrementado. Para volver a ese ratio de 26.5 que teníamos en el 2019, tendríamos que crecer 12.5 el próximo año y en promedio entre 4 y 4.5 los próximos años, y en promedio de 10 a 12 años nos va a tomar volver a ese ratio que te decía de 26.5 del 2019. Eso es en un ratio que te puede dar una señal de cuánto trabajo hay y pues que tenemos que generar mayor inversión, mayor inversión privada, nuevamente expectativas positivas. Mientras más ingresos tengamos, ese ratio va a mejorar. Entonces, te podría ayudar a canalizar la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Ahora, el crecimiento del Perú, si el próximo año crecemos a 12.515, recuperaríamos por lo menos la caída de este año. Pero hay muchos sectores que tienen que mejorar, ¿no? Como comentamos, sector salud, sector educación, sector infraestructura, que reactivarían, básicamente el sector infraestructura reactivaría mucho más la economía, el sector minería, el sector construcción, son sectores que podrían impulsar mucho mejor la economía. ¿Qué necesitamos? Estabilidad para que los inversionistas nos sigan mirando bien y podemos crecer a mejores tasas, ¿no? En ese sentido. Esa es la expectativa que creo que podríamos visualizar. Claro, y sobre todo lo que tú decías, estabilidad, la importancia de la estabilidad, porque realmente justo hace unas semanas yo hablaba con un economista que me decía, en realidad la caída de la economía ya estaba, o sea, pero con esta crisis política que hemos tenido, hemos generado inestabilidad. Y lo que Correcto. pasa es que ya no somos tan atractivos para ser un país donde se quiere invertir, donde se quiera generar movimiento económico. Entonces, esa es la importancia. Definitivamente esto nos trae a repercusión que el próximo año elegimos un nuevo presidente que va a tener este gran reto, porque si tú me hablas de que para llegar a los índices con los que terminamos en 2019, probablemente demoremos un promedio de más de 5 años, no estamos hablando solamente de un gobierno que se va a encargar, pero el gobierno que entra el próximo año sí tiene que dejar los cimientos para que esto pueda seguir avanzando. Y justamente hablando del próximo año, Bruno, ¿cuáles son las expectativas para terminar este año y para el próximo año? ¿Realmente tú crees que este 12% del que hablamos se pueda realizar? Antes de tocar ese punto, me parece interesante lo que acabas de mencionar, estabilidad, ¿no? De varios gobiernos, que los gobiernos uno tras otro nos ayuden a todo lo que tenemos que ver con las finanzas y la parte de economía, a visualizar expectativas que cada vez sean positivas y mejores para que justamente vayamos creciendo a una tasa del Producto Bruto Interno en promedio de 4,5, 5%. Sería ideal, ¿no? Y eso no toma un gobierno, sino varios gobiernos, como tú dices. Es decir, visión de largo plazo. En conclusión, una visión de largo plazo que nos permita estabilidad y por lo tanto mayor crecimiento. Yendo a la pregunta que me haces, este año, bueno, definitivamente el impacto que tenemos por el COVID-19 y la situación que se ha ido viviendo el Perú, pues está en los niveles entre 12%, 12.5% de caída del Producto Bruto Interno. Ya estamos en el último trimestre, podría ser mejor, veía los indicadores del Banco Central de Reserva del Perú, que hace básicamente las encuestas, las actividades estadísticas, y habla del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que también posiblemente pueda ser menor en general este impacto del PBI, pero digamos que el promedio es 12.5 de caída en ese sentido. Es decir, pero estamos caminando en una tendencia de aminorar las caídas de la demanda, en aminorar la caída del desempleo, en aminorar la caída de la inversión. Eso está caminando felizmente bien. Más con esta situación ahora que ya hay una cierta tranquilidad en el ámbito nacional por el tema del gobierno local, gobierno central y el Congreso, va a ayudar. Y para el próximo año, ya creo, sí, van los indicadores en esa línea de crecimiento, como conversábamos, entre 12 y 15%, que sería muy interesante que se pueda desarrollar en la medida que esto se mantenga, estabilidad,
expectativas positivas. Y quiero comentar que esa tasa de crecimiento entre 12, 15, algunos analistas dicen 8.5, sería una de las más altas en toda Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos, va a ser, pero también del mercado mundial. Comparando a todos los países del mundo, Perú va a tener una tasa, si sigue esta tendencia, una tasa muy significativa de crecimiento, y creo que todos nosotros, todos los peruanos, vamos a poder visualizar un país en donde podamos nuevamente retomar nuestro trabajo, las actividades laborales, las empresas, los medianos y pequeñas empresas reactivar nuevamente, y hay que estar preparados, ¿no? Atentos a esa situación. Así es, definitivamente. Este es un trabajo conjunto que no solo involucra pues al gobierno, es un trabajo que empieza desde el mismo ciudadano que tiene que ser parte de esta reactivación, tiene que comprometerse. Correcto. Y empezar a luchar. Ya hemos visto que no solamente vamos a luchar contra la pandemia, sino también nos toca luchar por un país mejor. Bruno, ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. No sé si tienes algún comentario adicional antes de terminar la entrevista. Bueno, primero agradecerte por la entrevista y gracias por la posibilidad, y pues justamente quería comentar esto, que hay expectativas positivas, y yo creo que ese tema es importante mencionarle a la población, que el próximo año, con todo lo que se viene haciendo y con todo lo que se ha hecho y la demanda externa que comentaba, la situación externa, en la medida que mejore, va a ayudar al país. Y solo un dato para visualizar, y quería recalcar. El martes, el tipo de cambio llegó a 3.6657, casi 3.67. Hoy día está en 3.56. ¿Eso qué significa? Que ante cuando hay calma, las variables no tienen por qué tener esa situación, ¿no? Esta situación de subir innecesariamente, sino que cuando hay estabilidad vuelven a un nivel en lo que da tranquilidad, y es el reflejo de lo que nosotros buscamos. Entonces, la parte de economía, la parte de finanzas, la parte de expectativas, nos interesa mucho esa estabilidad para que el crecimiento de la economía con estos indicadores pueda seguir, ¿no? Un poco ese es el mensaje, que hay expectativas positivas. Así es, y bueno, sí, lo último que se debe perder es la fe, la esperanza en que definitivamente esto pasará y podremos volver a ser un país estable y un país atractivo para que pueda haber mayor inversión, y lo que genera mayor movimiento económico y por lo tanto mejora la calidad de vida de nuestra población. Sí, bueno, Bruno. Sí, discúlpame, antes cortando, el mercado bursátil también se ha venido recuperando. Hoy día ya viene subiendo 1.22%. En esta semana ya se ha venido recuperando paulatinamente. Está retomando también los valores antes de la situación de las semanas pasadas. Pero adicionalmente, como digo, como ya estamos hablando de crecimiento, de expectativas positivas de la economía, del Producto Bruto Interno y todos sus indicadores, ya empresas que cotizan en la bolsa de valores están comenzando a tomar ese ritmo de tendencia ascendente. Quería darte ese mensaje también. Perfecto, entonces, sobre todo para los que nos ven y que entienden también el tema de bolsa de valores y cuál es la dinámica de movimiento y lo importante que es realmente para la vida económica de nuestro país. Entonces, esperemos que para el próximo año o que este año estemos terminando con mejores indicadores y siempre apostando por la estabilidad del país. Muchas gracias, Bruno. A ti, muchas gracias también. Buenas tardes. Encantado a todos tus oyentes. Hasta luego. Y bueno, eso es todo con nosotros por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.